Noticentro 1, CMI. Crece coronavirus en el mundo entero. Más de 1.000 muertos solo en Italia. Aterradora historia de hombre atrapado con cadáver de su hermana en una Italia en cuarentena. Emergencia y crisis en toda América. Cierra Disney en Florida, California y París. Presidente Bolsonaro sometido a examen. Aviación mundial se hunde en una crisis sin precedentes. Emergencia sanitaria en Colombia, declara el presidente Duque por 80 días. Por fin van a sus casas los 15 colombianos repatriados de Wuhan en China. Descalabro en los mercados del mundo. Wall Street sufre su peor caída en 36 años. Viajeros que llegaron hoy del exterior van a cuarentena. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Cenaron en el Palacio el presidente Duque y el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras. Revelo las conclusiones. 2. ¿Cuáles son los síntomas diferentes entre el coronavirus, la gripa y el resfriado? Les muestro un ilustrativo diseño. 3. La Corte Suprema de Justicia por fin logró elegir a su nuevo presidente. Primera ñapa. ¿Sabían que el mal carácter, la insociabilidad, el genio avinagrado y la poca simpatía pueden provocar la caída de un ministro? Y mi ñapa, otra guerra estalla en Colombia. Ni guerrilla ni petróleo. Taxis. 1, 2, 3 y mis 2 ñapas al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Organización Mundial de la Salud aseguró que la pandemia del coronavirus aún es controlable, pero advirtió que puede agravarse si no se toman drásticas medidas. El COVID-19 ya se propagó en todos los países de Europa y sigue expandiéndose sin freno en Italia, donde el número de víctimas supera el millar. Aunque la pandemia del COVID-19 ya alcanzó por lo menos 120 países, registra más de 126.000 personas infectadas y 4.600 muertos, todavía es controlable, según aseguró la OMS, que advirtió que de no tomarse las medidas necesarias, la crisis puede agudizarse aún más. El organismo alertó sobre los riesgos de una respuesta tardía cuando en Italia el patógeno sigue propagándose sin freno. Este es el país más afectado por la pandemia después de China, reportando más de 1.000 muertos y 15.000 infectados. Pese a las fuertes medidas impuestas por el gobierno italiano, que puso a todo el país en cuarentena y suspendió todo el comercio no esencial, mientras las grandes ciudades, los aeropuertos y los sitios turísticos lucen completamente vacíos. Pero este no es el único foco de la epidemia que preocupa en el continente europeo. La propagación del virus en España enciende las alarmas cuando ya se registran más de 3.100 contagios y 84 muertos. En Madrid, las autoridades cerraron el reconocido Museo Nacional del Prado, mientras el miedo en la capital española ya la hace ver como una ciudad fantasma. Cataluña también se ha visto fuertemente afectada por el brote que llevó al gobierno autonómico a ordenar el confinamiento de 60.000 personas de 4 municipios de Barcelona. En Francia, el presidente Emmanuel Macron anunció el cierre de todos los centros educativos en territorio francés y pidió a las personas mayores de 70 años quedarse en sus casas. Et la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle. Les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés. Básicamente todas las naciones europeas han tomado medidas de choque para impedir un agravamiento del brote, que incluyen el cierre de fronteras, la suspensión de vuelo, la prohibición de eventos masivos y el cierre de bares y restaurantes. Sin embargo, la Unión Europea cuestionó duramente la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de suspender todos los vuelos procedentes del viejo continente al considerarla unilateral y dañina para la economía. Y hoy se conoció un impactante video de un ciudadano italiano que está atrapado en su apartamento de Nápoles con el cadáver de su hermana, quien falleció por el contagio del coronavirus. Tras la cuarentena impuesta en Italia, un actor y fisioculturista italiano publicó un video en el que pedía ayuda, pues estaba atrapado en su casa junto al cadáver de su hermana Teresa, de 47 años, que murió por el COVID-19. Io sono costretto con tutto il dolore a combattere questa situazione. Io ho mia sorella nel letto, morta. Non so cosa devo fare. Non posso darle l'onoranza che merita, perché le istituzioni mi hanno abbandonato. Luca Francese denuncia que durante 36 horas tuvo que convivir con el cadáver de su hermana en medio de la emergencia del COVID-19, que ya ha contagiado a 15.000 personas y ha causado la muerte de 1.000 personas en Italia.
En Latinoamérica, los países buscan blindar sus territorios y han tomado medidas para evitar que el COVID-19 se propague sin control, como ocurre en Europa y en Asia. Algunas naciones ya declararon la emergencia sanitaria. Argentina suspendió por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de las zonas más afectadas por el patógeno. Las naciones latinoamericanas también han tomado duras acciones para frenar la pandemia, que ya alcanza más de 15 países. Algunos, como Ecuador, ya declararon el estado de emergencia. Otros han impuesto restricciones de viaje y cuarentenas preventivas a las personas que provengan de países en riesgo. Argentina, también en emergencia, suspendió por 30 días todos los vuelos internacionales provenientes de zonas afectadas por el coronavirus y anunció que no emitirá visas para ciudadanos europeos y chinos, entre otros. Mientras en Brasil se encendieron las alertas al confirmarse que el secretario de Comunicaciones del presidente Jair Bolsonaro contrajo coronavirus. Fabio Weingarten participó en la última gira a los Estados Unidos que realizó el ultraderechista, quien fue sometido a un monitoreo de exámenes para determinar si también fue contagiado con el patógeno. El alto funcionario estuvo en las reuniones que mantuvo Bolsonaro con su homólogo estadounidense Donald Trump en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Esto generó una gran preocupación en Washington. Sin embargo, Trump aseguró que es un tema que no le genera inquietud, mientras la Casa Blanca advirtió que el mandatario no necesita ser sometido a pruebas de la enfermedad. Entre tanto, el COVID-19 sigue expandiéndose en territorio estadounidense. El Congreso de Estados Unidos decidió cerrar sus puertas a todos los visitantes luego de que un empleado dio positivo por coronavirus. Disney anunció el cierre de sus parques temáticos en California, Florida y Europa, mientras Nueva York fue declarado en estado de emergencia y canceló todos los eventos multitudinarios. So we're talking about events, we're talking about restaurants, we're talking about bars. En Canadá, las alertas se encendieron cuando el primer ministro canadiense Justin Trudeau informó que él junto a su esposa iniciaron una cuarentena voluntaria por presentar síntomas parecidos a un resfriado después de visitar el Reino Unido. El coronavirus tiene a la industria de la aviación a puertas de una de sus mayores crisis de la historia. Las multimillonarias pérdidas que ya acumulan muchas aerolíneas, sumadas a la falta de pasajeros por cuenta del coronavirus, podrían llevárselas a la bancarrota si la pandemia continúa su extensión. Para la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la aviación pasa por una crisis sin precedentes. Estaba trabajando en una aerolínea cuando ocurrió el 11 de septiembre. Esto les puedo decir con toda la garantía, es mucho más grave que lo que pasó en el 11 de septiembre. Y si vemos en el 11 de septiembre las consecuencias, pues aerolíneas en Colombia se fusionaron, ACE se fusiona con Avianca como consecuencia del 11 de septiembre. Hay aerolíneas, muchas de las aerolíneas americanas entraron en la ley de bancarrota del capítulo 11 en Estados Unidos, así que las consecuencias que hubo en ese momento fueron graves, las consecuencias que va a haber a raíz de esto van a ser todavía más graves. Crisis que a mediano plazo significa pérdidas en ingresos por 63.000 millones de dólares. Y si la crisis por el COVID-19 se extiende, la cifra pasará de los 113.000 millones de dólares. En los 63.000 millones es corto plazo, en estos momentos los 113.000 millones es el plazo ya más extendido, ya no estamos empezando a acercar más hacia los 113.000 millones, pero si esto se extiende 4 o 5 meses, pues obviamente allí es donde estaríamos muy cerca a esa cifra. Son momentos difíciles que de extenderse pueden llevar a muchas aerolíneas a la bancarrota. Ya hemos visto una compañía, una línea en Europa, Flybe, que se fue a la bancarrota a raíz de ello. Lo que sí es seguro, cuanto más se extienda el virus y más restricciones impongan los estados sin algún aporte al bienestar de la salud económica de la línea aérea, vamos a empezar a ver más casos. A la situación se suma la decisión del presidente Trump de suspender la entrada de vuelos provenientes de Europa a Estados Unidos, lo cual representa la pérdida de 550 vuelos diarios, equivalentes a 125.000 pasajeros por día. Según IATA, la industria del transporte aéreo contribuye con 7.500 millones de dólares al PIB del país, monto que está en riesgo por el impacto producido por el brote del coronavirus. Esta noche, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que cancela algunas citas para solicitud de visas de no inmigrantes. La sede diplomática afirmó que a las personas que se les haya cancelado su cita se les enviará un correo para notificarlas. Y en Venezuela, aunque aún no se han registrado casos de coronavirus, el mandatario Nicolás Maduro afirmó que está considerando el cierre de fronteras con Colombia y Brasil y anunció la cancelación de los vuelos provenientes de Europa y de Colombia.
Como medida ante la rápida propagación del COVID-19 en Latinoamérica, que ya afecta a 15 países, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que los vuelos provenientes de Europa y Colombia no podrán llegar al país petrolero. He decidido suspender hasta por un mes todos los vuelos provenientes de Europa y de Colombia. Está contemplado la posibilidad de cierre de la frontera con Colombia y Brasil. Pero lo primero que necesitamos es la coordinación de las autoridades sanitarias y médicas del gobierno de Colombia, del gobierno de Venezuela, del gobierno de Brasil. El mandatario además declaró la emergencia permanente del sistema de salud. El presidente Iván Duque, tras declarar la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional, pidió a los colombianos atender las medidas tomadas para proteger a la población, pero que no se dejen llevar por el pánico ante esta pandemia del coronavirus. El presidente Duque explicó que en desarrollo de las directrices de la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia sanitaria en el país. Se prohíben los eventos públicos con más de 500 personas, lo que tiene un efecto inmediato en el fútbol profesional colombiano. En primer lugar, que han decidido ellos cancelar la fecha prevista para este fin de semana, y también se ha determinado que el torneo podrá continuar a puerta cerrada y con transmisión. Centros comerciales y salas de cine quedan cobijados con la prohibición de aglomeración. Se aplica a la iglesia, aplica a la sala de cine, aplica a los conciertos, aplica a los eventos deportivos, aplica a todas las actividades de la cotidianidad. Durante los próximos 10 días quedan prohibidas las visitas a las cárceles para proteger a la población de internos de la eventualidad de contraer coronavirus. Entendemos la problemática que se nos puede originar, pero es por petición de solidaridad para evitar el contagio, que es lo que estamos tratando al máximo de prevenir en estos momentos. El presidente Duque pide que no se dejen llevar por el pánico. Debemos tener claro que se deben tomar medidas adicionales, pero siempre también dando la debida pedagogía a la ciudadanía para que el pánico no sea un factor común en nuestra sociedad. El jefe de Estado promulgó esta noche una directiva mediante la cual le ordena a los organismos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional y territorial fomentar el teletrabajo y minimizar las reuniones de grupos en las oficinas. Ya están en sus casas los 15 colombianos repatriados desde Wuhan, epicentro del coronavirus, quienes permanecieron 14 días en aislamiento en la Villa Deportiva de Coldeportes. Tras 2 semanas de aislamiento en la Villa Deportiva en Bogotá, los 15 colombianos provenientes de Wuhan, en China, fueron dados de alta. Desde que empezó la cuarentena el 27 de febrero pasado, los pacientes fueron sometidos a 3 exámenes de coronavirus. Ninguno tiene la enfermedad. La tercera prueba que tomamos el día de ayer ha salido negativa y que ya estamos completamente asegurados que en este momento se encuentran libres de cualquier circulación del coronavirus. Los pacientes se reencontraron con sus familiares. Un agradecimiento muy grande a la Fuerza Aérea por toda esa operación tan complicada, pero que tuvo el éxito de haber llegado y traído a nuestros hijos sanos y salvos. En total, 35 personas terminaron la cuarentena de 2 semanas. En el grupo estaban también los tripulantes del avión Júpiter de la FAC, que trajo a estas personas desde China. También terminó la cuarentena para el personal médico que los atendió. Ahora la Villa Deportiva será sometida a desinfección. El trabajo inicia inmediatamente, el grupo sale de la villa y confiamos que la próxima semana, en los primeros días, ojalá esté absolutamente disponible y con la seguridad que esto exige. Después de esta experiencia de cuarentena, esta noche los colombianos repatriados ya se encuentran en sus hogares. Y en un periodo de aislamiento entraron cerca de 600 viajeros que llegaron de Europa en las últimas horas al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá con el fin de prevenir un contagio con coronavirus. Hoy aterrizaron en Bogotá al menos 3 aviones provenientes de España, cada uno con al menos 200 personas, quienes por orden del gobierno nacional deben cumplir una cuarentena en casa por 14 días. Vengo de España, vengo de Madrid, pues allá no me hicieron un control así como muy exagerado, solo me midieron la temperatura y ya, igual que acá. Apenas me bajé el avión, me tomaron la temperatura, después dieron un papel como sobre dónde habías estado, bueno, todo eso.
y después ya otra vez saliendo, otra vez la temperatura ya. Me parece que es justo, porque pues es prevenir, igual uno viene de un lugar donde hay contaminación, entonces es mejor. Y cada uno debemos tener responsabilidades ante uno mismo y los demás. Algunos de los viajeros aseguran que tuvieron que cancelar sus actividades en el exterior por la propagación del virus. Estábamos los 3 hermanos estudiando allá y nos tocó comprar pasajes a último momento para venirnos antes de que cerraran frontera y el tema se complicara más. Esta medida de cuarentena deben cumplirla todas las personas que lleguen de España, Italia, Francia y China. Quienes no acaten la medida se enfrentan a una sanción de hasta 10.000 salarios mínimos legales vigentes. Migración Colombia hará visitas esporádicas a los viajeros para comprobar que se cumpla. En Bogotá se adoptaron medidas de desinfección en el sistema Transmilenio en lugar de mayor aglomeración en la capital del país. El sistema Transmilenio está redoblando esfuerzos para prevenir el contagio del coronavirus. A partir de este jueves intensificó el lavado y la desinfección de estaciones, portales, buses y del Transmicable. Todas las noches nosotros desinfectamos el 100% de estaciones y el 100% de la flota, tanto del sistema troncal como del sistema zonal. Además, este viernes se cerrarán 4 estaciones durante 1 hora para labores de desinfección. Normandía, Modelia, El Tiempo y Rojas, Avenida Rojas. Para facilitar el lavado de manos, se ofrecerá este servicio de manera gratuita dentro del sistema. Estamos también poniendo unos lavamanos portátiles y hemos habilitado en total 134 lavamanos en portales y estaciones intermedias. Cerca de 500 personas estarán a lo largo de las troncales brindando información sobre el coronavirus y se entregarán tapabocas en caso de que se identifique algún usuario con síntomas de resfriado. Y largas filas se vieron hoy en un supermercado que vende productos importados de Estados Unidos. El aumento en el precio del dólar ha llevado a muchos consumidores a adelantar sus compras. Se disparó el precio del dólar y los colombianos fueron previsivos. Supermercados de grandes superficies se llenaron de compradores. Estas son imágenes en un reconocido almacén que vende productos importados especialmente de Estados Unidos. Las colas eran interminables. Todos llevaban sus carritos a reventar. Querían surtir sus alacenas y evitar que en unos días el precio esté aún más por las nubes. Curiosamente, todos querían surtirse de papel higiénico. Hoy, ¿por qué tantas compras? ¿Por qué tanto papel higiénico? Yo creo que un poco por el incremento del dólar. Hoy superó el tope máximo de 4.000 pesos, entonces se genera pánico un poco. ¿Solamente es por el dólar o el coronavirus también preocupa? No, a mí una gripa no me preocupa tanto. Todo era caos al interior de este almacén. Afuera, en los otros supermercados, la vida transcurría con normalidad y sin largas filas. Por su parte, el comercio organizado y los pequeños y medianos empresarios alertaron sobre un alza en productos como electrodomésticos, ropa y aparatos tecnológicos por el aumento en el precio del dólar. Las pequeñas y medianas empresas del país empiezan a sufrir con los altos niveles de la tasa de cambio que han encarecido algunos bienes importados, entre esos los insumos para la industria manufacturera. Los costos superan el 20% a la fecha y se presenta un retraso en los pedidos. En nuestro segmento no tenemos la capacidad para tener grandes provisiones de insumos, materias primas. Hay unos de ellos que los importamos y vienen algunos componentes que se combinan con China, entonces eso ha dado algo de retraso. En el sector comercio también se presenta una gran preocupación por una reducción en el consumo de los hogares. Se impulsarán estrategias, entre ellas se buscará adelantar el piloto de comercio las 24 horas en Bogotá. Estos bienes importados en muchos sectores pues se van a ver afectados en la medida que se va a incrementar el precio del consumidor y también se van a reducir los márgenes de los comerciantes. Se espera que las medidas del Banco de la República en el mercado de divisas surtan efecto. Y en Cartagena, las autoridades ya prohibieron el desembarco de los primeros turistas que venían hacia la Heroica en varios cruceros. Ya son 3 los cruceros con 6.700 turistas a bordo que no pudieron llegar a Cartagena tras la decisión de las autoridades de suspender el ingreso de estos barcos a la ciudad para evitar la propagación de coronavirus. Y de esos 6.700 pasajeros habían como unos 18 o 20 que no habían sido todavía declarados con coronavirus, pero sí tenían toda la sintomatología. La vida es más importante que la plata.
El crucero que hace embarque y desembarque en Cartagena actualmente se encuentra cubriendo una ruta que incluye Curazao, Bonaire, Aruba y Panamá y tiene 2.575 personas a bordo, de los cuales 1.114 son colombianos. Bueno, el crucero en este momento está haciendo su ruta y va a llegar el día sábado a Cartagena, donde ya obviamente ya estará totalmente todo organizado y listo para recibirlo. En total son 45 cruceros los que se tenían previsto que llegaran a la ciudad hasta el próximo 30 de junio. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar, espere. En Colombia, las universidades comenzarán a dictar clases virtuales como medida preventiva frente al coronavirus. De cara a la emergencia sanitaria por coronavirus, empresas empiezan a implementar el trabajo online desde las casas. ¿Qué piensan y qué medidas están tomando los colombianos para prevenir el coronavirus? Encuesta del Centro Nacional de Consultoría para Noticentro 1 CMI. Ante el avance del coronavirus, algunas universidades comenzaron a adoptar medidas para evitar el contagio con esta enfermedad. La Universidad de los Andes anunció esta noche que las clases se harán de manera virtual desde el lunes 16 de marzo y hasta nueva orden. Otras universidades estudian adoptar la misma medida, mientras que el Colegio Liceo Francés anunció que suspenderá sus clases desde el lunes y hasta nueva orden en sus sedes de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. Y son pocas las empresas en capacidad de implementar el teletrabajo como estrategia para prevenir el contagio del coronavirus, aunque la alcaldía de Bogotá pidió adoptar esta medida. Una de las medidas en el marco de la alerta por coronavirus es promover el teletrabajo. Movistar es una de las pocas empresas que acató la medida a partir de hoy. Esto reduce en un 80% el personal dentro de la compañía. Nosotros tenemos aquí en esta sede en Morato 3.000 personas que vienen todos los días hasta acá. Es decir, que estemos hablando de que aquí estén alrededor de 200 o 300 personas. ¿Pero qué tan preparadas están las empresas para adoptar el teletrabajo? Según Alberto Yojay, presidente de la Cámara Colombiana de Informática, los empleadores deben proveer las herramientas para que se cumplan las labores desde casa, y son pocas las que lo hacen. La tecnología para poder estar conectados las 8 horas que van a estar, digamos que, a disposición de sus actividades laborales. La alcaldía de Bogotá pidió a las empresas promover el teletrabajo y organizar por lo menos 3 turnos, con el fin de evitar la congestión en el transporte público. El Centro Nacional de Consultoría realizó para Noticentro 1 CMI una encuesta sobre lo que piensan los colombianos sobre la pandemia del coronavirus y qué medidas de prevención están tomando para prevenir el contagio. A pedido de Noticentro 1 CMI, el Centro Nacional de Consultoría consultó a los colombianos sobre el coronavirus. 2 preguntas. La primera, cuando se piensa en el coronavirus aquí en Colombia, ¿cuál de los siguientes enunciados cree que es más probable que suceda durante el próximo mes? 27% respondió, lo peor está por venir. 13%, la situación seguirá siendo la misma que ahora. Pero el 60% es optimista, las cosas empezarán a mejorar. Segunda pregunta, ¿cuál de los siguientes procedimientos de precaución, si los hay, ha adoptado para protegerse de este virus? 88 de 100 personas, lavado de manos con más frecuencia. 53% permanecer en la casa, con menos interacción social. 46%, es decir, 46 de cada 100 personas, uso del desinfectante de manos. 36% uso de tapabocas médicos. 17% autocuarentena, es decir, autoconfinamiento. El 15% usar guantes. Otra medida de precaución, 9%. Y el 7% dice que no ha tomado ningún procedimiento de precaución todavía frente al coronavirus. El Procurador General Fernando Carrillo alertó sobre los controles del gobierno en las fronteras y aeropuertos para evitar el coronavirus. La Procuraduría alertó por los controles que efectúa Migración Colombia en aeropuertos y en las fronteras para prevenir el contagio del COVID-19 o coronavirus. Tiene que haber un aislamiento del foco de la epidemia. Y nosotros tenemos una gran preocupación sobre los controles fronterizos, particularmente en la frontera con Venezuela, en la frontera con Ecuador y en la frontera con Panamá. Y queremos que se verifique que se es absolutamente estricto en esos controles en la frontera. La Procuraduría envió una carta al director de Migración Colombia y al ministro de Salud cuestionando el rigor de los protocolos. La Corte Suprema inició una indagación preliminar al senador y expresidente Álvaro Uribe por las grabaciones hechas al fallecido empresario José Guillermo Hernández, en las que se habla de compra de votos para favorecer a Iván Duque y en las que también se menciona el nombre del expresidente.
La indagación preliminar al senador y expresidente Álvaro Uribe fue iniciada por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema dentro del escándalo por la llamada ñeñe política. Hoy se ha iniciado una indagación preliminar en contra del senador Uribe a raíz de las denuncias de dos ciudadanos, del ciudadano Guillén y otro ciudadano, pues, y está en manos de la Sala de Instrucción pertinente. El caso se deriva de una denuncia que presentó ante la Corte el periodista Gonzalo Guillén por unas conversaciones del asesinado Ñeñe Hernández en las que se habla de una supuesta compra de votos para favorecer al entonces candidato Iván Duque y se menciona al expresidente Uribe. En este momento entonces el magistrado a cargo del caso practicará pruebas y evaluará en su momento si inicia o no inicia proceso penal. El magistrado a cargo de esta nueva indagación evalúa si cita o no al expresidente Uribe. La hija de la excongresista Aida Victoria Merlano, habló con Noticentro 1 CMI sobre su citación este viernes a la Corte Suprema de Justicia para que rinda testimonio sobre la presunta compra de votos en la costa atlántica. La hija de la excongresista Aida Merlano habló en exclusiva con este noticiero sobre su citación para este viernes 13 de marzo ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Solamente dice que voy a rendir como una declaratoria en el caso de Arturo Char y de Laureano, pero yo como tal no sé sobre qué me van a preguntar o cuál es el caso abierto. El alto tribunal la citó para que declare ante la entidad en la indagación preliminar que se sigue contra el senador Arturo Char. Pronto podría ser para un caso de compra de votos, que te digo, como yo nunca he estado en política, no estoy enterada, o de pronto sea por el hecho de que en cierto momento ella vinculó a su fuga a la familia Char, entonces de pronto quieren hacer preguntas sobre eso. La Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación contra la hija Merlano presuntamente por ayudar a coordinar la fuga de su madre. Noticentro 1 CMI conoció que el ex senador Bernardo El Ñoño Elías será testigo en las investigaciones por el caso Odebrecht. El ex parlamentario declarará en contra de más de 10 personas. El ex parlamentario en los últimos días ha realizado una serie de acercamientos con las autoridades para convertirse en testigo a cambio de una rebaja de pena. Fuentes cercanas al proceso confirmaron que Elías tiene información sobre más de 10 personas de quienes se desconoce su participación en el escándalo, entre ellos exministros, exdirectivos de Odebrecht y altos funcionarios. Está en riesgo la seguridad del doctor Bernardo Elías, atendiendo precisamente la colaboración. Asimismo, la defensa del Ñoño Elías dice que están dispuestos a colaborar con la Fiscalía si el jefe del ente acusador, Francisco Barbosa, autoriza el procedimiento. Está dispuesto a colaborar con el fiscal general de la Nación, doctor Barbosa, en el esclarecimiento de los hechos de personas no aforadas. Elías fue detenido por su participación en 4 delitos, entre ellos lavado de activos. Hacemos una pausa y al regresar a Noticentro 1 CMI, espere. Relato del náufrago que duró 3 días en el Mar Caribe y fue rescatado por la Armada. ¿Qué imagen tienen los barranquilleros de su alcalde Jaime Pumarejo? ¿Positiva o negativa? En Pregunta Yamir, exministro Mauricio Cárdenas analiza economía colombiana tras caída de precio del petróleo. En Cartagena se recupera a esta hora un náufrago quien fue rescatado por la Armada tras permanecer 3 días a la deriva en el Mar Caribe. Como un milagro calificó Adam Ramos Rivera, de 37 años de edad, el hecho de estar vivo luego de haber caído de la embarcación donde se transportaba hacia Panamá en busca de un trabajo. Como el tiempo estaba malo y todo eso, pues la lancha pegó un brinco y yo caí al agua. Cuenta cómo sobrevivió todos esos días y cómo luchó contra los tiburones. Cuando me atacaron le puse los pies porque eran los pies que me querían atacar. Levanté los pies y los puse al aire y quedé solo con la espalda en el agua. No me atacaron, solo vi, pasaban las aletas tocándome, golpeándome. El rescate de este sobreviviente, que solo pudo sostenerse tomando un poco de agua de mar, se dio al norte de la bahía de Cartagena por parte de la Armada Nacional tras una alerta emitida por un buque mercante de Estados Unidos a la torre de control dando aviso de la emergencia. Noticentro 1 CMI realizó con el Centro Nacional de Consultoría una encuesta sobre la imagen del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo. Estos son los resultados. A la pregunta, ¿usted tiene una imagen positiva o negativa del alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo? Los barranquilleros respondieron: positiva, 73%, negativa, 11%, no sabe, no responde, 16%. Esta es la ficha técnica de la encuesta.
La Junta Directiva del Banco de la República adoptó una serie de medidas para inyectarle liquidez a la economía y hacerle frente a los efectos del coronavirus en los mercados. El Banco de la República comenzó a tomar medidas para hacer frente al alza del dólar, al desplome del petróleo y a los efectos económicos del coronavirus. Tras una inusual sesión de la Junta, este jueves el emisor dijo que se requiere dar mayor liquidez a la economía. Adoptó un conjunto de medidas encaminadas a reforzar la liquidez del sistema de pagos en el contexto de la extrema volatilidad global. Ampliando las subastas de dólares y pesos, el emisor busca proteger al mercado del aumento brusco del dólar. Esta liquidez se vuelve muy importante para que las cosas funcionen apropiadamente. Lo que decidió el Banco Central fue aumentar los cupos de liquidez, la cantidad de recursos que le entrega la economía. No se descarta monetizar divisas para atajar el precio del dólar. Llevamos 4 días en este universo turbulento. Yo creo que nada se puede descartar. A pesar del difícil momento económico, por ahora el Banco de la República descartó hacer uso del crédito de contingencia del Fondo Monetario Internacional. El precio del dólar superó los 4.000 pesos. Los importadores alertaron sobre los sobrecostos de esta situación. El precio del dólar mantuvo su tendencia al alza y alcanzó su máximo nivel al cotizarse a 4.065 pesos con un aumento cercano a los 200 pesos. El desplome en el petróleo y la expansión en el mundo del coronavirus se vuelven factores determinantes. La posibilidad de una recesión global por las restricciones de actividad que genera el coronavirus y eso ha llevado a una caída del precio del petróleo. La tendencia al alza ya afecta a los productos del agro, como los avicultores que tienen sobrecostos del 21%. Por cada 100 pesos de aumento de tasa de cambio, se aumenta el costo de producción en 6.5 pesos en el caso de huevo y 151 pesos en el caso de pollo. Se pedirá al Gobierno Nacional apoyo para los subsidios en las coberturas cambiarias. Los mercados mundiales tuvieron históricos desplomes y el petróleo volvió a caer en una nefasta jornada bursátil impactada por la prohibición de los vuelos entre Estados Unidos y Europa. Las bolsas europeas registraron el peor día de su historia. Las plazas del viejo continente se derrumbaron cuando el Banco Central Europeo anunció que mantendría sus tasas de interés, algo que no cumplió con las expectativas del mercado para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia del COVID-19 y provocó enormes pérdidas de hasta el 16%. Wall Street no fue ajeno a estas históricas depreciaciones que le obligaron a suspender operaciones por segunda vez esta semana. El parque neoyorquino sufrió graves descensos, especialmente en su principal indicador. El Dow Jones de Industriales vivió su peor jornada desde el crash bursátil de octubre de 1987, al ceder un devastador 9,9% que le restó 2.352 puntos. La situación es tan crítica que la Reserva Federal se vio obligada a intervenir para garantizar la liquidez del sistema con la inyección de 1,5 billones de dólares. Y el índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 9,35% a 1.174 puntos. La acción del Grupo Éxito fue la que más subió con una valorización de 1,31% a 15.480 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 21,81% a 950 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 33.000 millones de pesos. El precio del petróleo cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.034 pesos con 66 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.340 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.501 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 9 centavos. El azúcar se transó en 11,71 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $30 con 98 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $32 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.940 pesos.